el último entreno a las 4 de la tarde y veremos a ver sobre todo algunas jugadoras como Erika, Yulema, Lucía, que hemos tenido toda esta semana junto con Moraza y Garasi. Son las jugadoras que están tocadas a nivel físico y vamos a ver si mañana somos capaces de tener a todas o a ver con quién no podemos contar. Es que las lesiones os están acompañando, ¿eh? Sí, está claro. Claro, a mí como entrenador me hubiese gustado mirar de frente a todos estos equipos que nos hemos enfrentado con todos los efectivos. No ha podido ser así. Bueno, intentaremos que a ver si en la medida de lo posible, poco a poco, podemos encontrarnos con todas disponibles, que es obvio, y no lo voy a descubrir yo ahora, que con todas disponibles somos otro equipo. Vas a decir igual quiénes pueden recuperarse, pero... Sí. Sí, claro. Estamos pendientes de Yulema, sobre todo, que es posible que pueda entrar. Lucía, que no ha entrenado apenas en toda la semana. Erika, Necan está claro que sí que está descartada. Y luego estábamos con Garasi también. El resto, pues sí que es verdad que tenemos todas, pero esas jugadoras son las que han ido arrastrando problemas esta semana. Bien, y para enfrentarse a un Deportivo Abarca que está siendo la sorpresa, ¿no? Sí, bueno, sorpresa, pero a los que estamos siguiendo sobre todo la evolución que está teniendo el fútbol femenino, tampoco nos extraña mucho los resultados que está viendo, como el otro día el de Logroño contra el Tacón, o incluso esta racha que está teniendo el Depor. Sabemos que vienen con esa ilusión y esa sensación de que todavía están invictas, pero bueno, nosotros también sabemos que jugamos en casa y aunque no tengamos a todas, también sabemos que aquí somos un equipo distinto también a lo que hasta ahora estamos mostrando fuera de casa. Ojalá que empecemos a encontrarnos ya con todos los efectivos y podamos tener la misma imagen tanto fuera como en casa. Os pasa como el primer equipo, ¿no? Un equipo fuera distinto al de casa. ¿Qué ocurre? Aparte de las bajas, digo, ¿eh? Sí, sí es verdad eso, pero ya estudiando lo que ha ido sucediendo en las temporadas anteriores, es verdad que no conseguimos que el equipo tenga la misma imagen. Estamos trabajando en ello, vemos posibilidades incluso más allá de lo deportivo para poder encajar mejor esa situación cuando vamos de foráneos y eso es lo que nos puede hacer más grandes aún, no solamente esos resultados aquí en casa. En cuanto a actitudes, pues vamos con la mejor de las actitudes, pero es verdad que luego no salen las cosas como queremos. Ángel, ¿qué debilidades le estás viendo a este Deportivo? Al Depor sobre todo la última línea en centros laterales. Es un equipo que a lo mejor no tiene esa seguridad, pero sí es verdad que para hablar de esas debilidades hablo de las fortalezas, que tienen un gran manejo de balón y sobre todo en las transiciones lo maneja muy bien con las dos puntas y la media punta, y esas son las armas fundamentales del equipo y que tenemos que estar muy vigilantes para mañana. Creemos que en la última línea es donde tienen más problemas y donde intentaremos vivir y estar en esas situaciones para poder hacer daño al equipo. O sea que un poco la clave para conseguir la victoria ante este recién ascendido puede estar en eso, ¿no? En frenar esas transiciones que... Sí, sobre todo ser muy agresivas en cuanto para que no puedan correr a espaldas y sobre todo para avasallarlas, para ser protagonistas y vivir en ese campo contrario, siempre teniendo en cuenta de que su mayor arma ofensiva es las transiciones, claro. Hola Ángel, la semana pasada hablábamos aquí también cuando fuisteis a Valencia, un equipo también que había empezado bien y que también tenía pues un buen registro goleador. Este Deportivo, decías tú bien que es sorpresa, pero bueno, para ti relativamente, sí. Pero se hincha a meter goles, ¿no? Claro, sí, en esas transiciones, tanto con Peque como Atenea del Castillo, las dos puntas, Gaby con la media punta, lo tienen muy claro. Recuperan, corren, y como son dos puntas que corren muy bien de central lateral, generan muchas ocasiones. Nosotros vamos a intentar utilizar eso y llevar al partido, sobre todo, hacia donde nosotros queremos estar y donde nos vamos a sentir más a gusto, que es, por supuesto, en campo contrario. Nosotros nos falta creernos lo que realmente somos, nos falta creer lo que somos capaces de hacer y no sé si ya cuando tengamos a todas o cuando empiecen a creérselo de verdad, empezaremos a dar la mejor versión del equipo, que es realmente lo que queremos. Y la última por mi parte, Ángel,
se viene de una derrota, bueno, derrota, Sí. ganar, derrota, ganar. No sé si eso es una obviedad, ¿no? Casi obliga, ¿no?, a ganar en casa para ganar en confianza, más allá de los puntos, Sí, ¿no? sí, no voy a hablar de una final porque estamos en la cuarta jornada, pero sí de la importancia de que luego hay un parón y luego nos vamos para el derbi. Es obvio que hacer un gran papel el domingo, conseguir la victoria, nos daría la posibilidad de tener esa semana de tranquilidad y de poder preparar con la máxima ilusión ese derbi. Pero es obvio que todos somos, incluso la plantilla, lo hemos estado comentando durante la semana, de la importancia que tiene este partido en cuanto a la consecución de los 3 puntos. Hablas de la confianza o Sí. creo que te he escuchado decir que no se lo acaban de creer. Sí. ¿Qué falta para que se lo acaben Pues de mira, creer? 109 jugadoras extranjeras, quieras o no, todas las jugadoras están muy pendientes de redes sociales, de los medios de comunicación y van viendo de que todo se va moviendo mucho, de que cualquier equipo, ahora mismo actualmente, si dividimos 109 con 15 equipos quitándonos a nosotros, estamos saliendo a 8 jugadoras extranjeras por equipo y eso, ellas dicen que no, pero sí les merma un poco a nivel de confianza, pero cuando hacemos ese factor diferencial, cuando hacemos las comparaciones, yo como entrenador o confío o tengo fe ciega en este equipo o creo de que a pesar de que vengan de fuera, nosotros no estamos nada lejos con respecto a otras plantillas. Creo que tenemos que creérnoslo. Creo que a las jugadoras les falta creerse lo que son capaces de hacer, porque una vez que lo sientan de verdad y empiecen a transmitirlo, se van a encontrar en una situación de privilegio seguro. ¿Alguna pregunta más? Galdera gehiagorik ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko.